Pues la oportunidad siempre es dichosa, el horario tal vez no sea el más adecuado, sobre todo después de esa exquisita comida y con mi voz. Entonces voy a tratar de comentar un poco sobre la presentación. Obviamente estoy tratando de contestar la pregunta que amablemente me pidieron, tratara de abordar desde una perspectiva social, desde una perspectiva colectiva. Y bueno, hasta ahorita creo que la mayoría de las presentaciones han coincidido en el sentido colectivo de la agroecología, y yo voy a tener que hacer un recuento un poquito sucinto, tal vez no tan completo como han sido las presentaciones previas, pero que sí son el contexto para llegar a las conclusiones. Mis conclusiones, obviamente, mea culpa, y bueno, desde ahí empezamos. Bueno, de entrada, yo considero que en México, como en el mundo, existen dos sistemas agroalimentarios. Si después les queremos discutir, los podemos discutir. Uno que es el hegemónico, al cual pertenece la agronomía, la producción agronómica convencional, y en donde la producción y su ganancia, pues es lo importante. Y otra, bueno, este modelo, sistema, hegemónico, pues es considerado actualmente como depredador y decadente. Y bueno, y el otro, ¿sí?, es el alternativo. Ahora, el alternativo se puede manejar en plural, que es amable con el ambiente y socialmente justo, y que bueno, encaja de una forma más franca en lo que ahora es el concepto de soberanía alimentaria y, por supuesto, los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces yo voy a hablar un poco más, obvio, sobre los alternativos. Ahora, ¿en qué se basan justamente estos sistemas de producción alternativos? Pues bueno, pues en lo que ya hemos estado revisando en buena medida, pues parten de conocimiento de las agriculturas tradicionales, que desde mi punto de vista es la base de estas formas, ¿sí?, productivas. Está una milpa en la zona árida, San Luis Potosí, el altiplano, que bueno, ejemplifica, pero también la producción de otras especies, ¿sí? Y bueno, sabemos que la milpa, llámese como se llame, y el solar, pues han sido la estrategia justamente de soberanía alimentaria para los habitantes de estos territorios. Bueno, ¿en qué coinciden estas agriculturas tradicionales? Bueno, que rescatan saberes locales, saberes ancestrales, mal denominados prehispánicos, algunos pues todavía manejamos ese léxico, pero coinciden en el hecho de que pues utilizan abonos orgánicos, utilizan semillas de polinización libre, hay un manejo que históricamente se ha reconocido en ciertas condiciones como un manejo eficiente del agua, y una regulación natural de los problemas fitosanitarios a partir del enriquecimiento de la biodiversidad. Entonces esos son como los puntos de coincidencia, ¿correcto? Y bueno, estos sistemas alternativos han impactado, se han desarrollado en muy buena medida, en condiciones de baja escala, con mano de obra familiar y con producción que se canaliza principalmente al mercado local. Ahora, dentro de las etiquetas que se le han colgado tal vez a estos tipos de sistemas de producción alternativos, basados en cierta medida o no en el conocimiento originario, pues se les ha denominado biodinámicos, se les ha denominado orgánicos, biointensivos, después permaculturales y ahora hasta regenerativos, ¿no? Entonces son diversos nombres que se le han dado a esta agricultura que intenta ser distinta a la convencional. Bueno, este es un ejemplo de la agricultura, de las etiquetas que se le han colgado a este tipo de agricultura que es amigable ambientalmente y que, bueno, en México tienen una trayectoria de muchos años, ¿no? Perdón, me adelanté. Entonces está el caso, por ejemplo, de este sello biodinámico, ¿no?, que data en México desde 1967. Una de las primeras reconocimientos y de diferenciación de este tipo de agricultura.
de estos sistemas alternativos, entonces había que diferenciarlos, ¿sí? Y bueno, este es el primer ejemplo que les puedo dar, que fue madurando, ¿sí? Hacia este otro ejemplo, que es de los que más conozco, que es el término orgánico, ¿no? Se usa el término orgánico de forma arbitraria, no vamos a entrar a debate en ese sentido, con la idea de que se derivan de sistemas de producción, que como ya dije, pueden estar basados en el uso de abonos orgánicos. Y gradualmente, de estas intenciones de etiquetar, de diferenciar el producto de estos sistemas productivos con respecto a los convencionales, pues se fue desarrollando paralelamente legislaciones, ¿no? Entonces ahí está un poco el camino que ha seguido la legislación orgánica hasta llegar a nuestro país. Y paralelamente, sí, como ya bien dijeron, en el sistema productivo orgánico ha habido una valoración científica para poder soportar, para poder documentar sus beneficios, ¿no? Y FOAM pues es un organismo que se ha encargado de hacer visible a estos sistemas de producción, pero también su brazo científico, que es FIBL, ¿no? O sea, tiene esa colaboración. La política, la legal y por otro lado, la científica. Ahora, ¿cómo vamos enlazando estas dos formas de trabajo? Esta intención de diferenciar los productos de los convencionales, y bueno, el orgánico es un término universal que gradualmente ha dado visibilidad a la agricultura, a la práctica agroecológica, ¿no? Le vamos a decir práctica agroecológica. Y por eso existen una serie de equivalencias en el término, o sea, a diferencia de agroecológico, que de repente pues quedó como un poco en el limbo, pues el término orgánico hizo visible esa posibilidad productiva. Entonces es mucho más popular, vamos a decirlo así. Eso es parte de los esfuerzos de ir haciendo un poquito, logrando su lugar dentro de la realidad productiva. En este sentido, bueno, la organización social, pues vamos viendo que ha jugado un papel importante a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, estas prácticas que datan de este conocimiento originario o no, y que ha podido o no etiquetarse, pues también se fue vinculando a grandes proyectos, ¿sí?, internacionales, que fueron promoviéndolos de manera paralela. O sea, acuérdense que esto se ha dado a lo largo de la historia de manera paralela. Fueron algunos organismos internacionales, algunos esfuerzos colectivos que fueron fueron generando la experiencia que se pudo ir sumando gradualmente, ¿sí? Entonces estamos hablando de cómo el papel social y colectivo de la historia ha sido determinante para la visibilidad de la agroecología, y para eso pues ha sido necesario utilizar algunas etiquetas, pero también algunos métodos, ¿no? Como es el caso de este movimiento campesino a campesino, que utilizó en muy buena medida esta oportunidad de los financiamientos externos para promover las prácticas agroecológicas, ¿no? Este es un ejemplo. Después, justamente la integración de esas experiencias que se fueron dando en algunas regiones con apoyos y financiamientos externos, pues fueron convirtiendo en movimientos mucho más importantes. El caso de Maela, ¿no?, que fue uno de los primeros, digamos, esfuerzos en la integración justamente de estas experiencias que se venían dando de manera aislada. Entonces, muchas nacen de estos proyectitos, muchos nacen, bueno, algunos no fueron tan chiquitos porque fueron financiamientos importantes, de largo plazo, pero aquí se empieza a dar esta interacción ya entre ellos, ¿no? Entre los propios proyectos, las metodologías campesino a campesino, y después las interacciones entre diferentes países. Y en México, bueno, México fue parte, o ha sido protagonista muy importante de estos movimientos, ¿no? Hay otros, como es este mismo de las escuelas de campo, que también
basados en esta metodología campesino a campesino, ¿sí? Pues fue desarrollando sus propios grupos, sus propios colectivos y fue haciendo visibles esas prácticas gradualmente, ¿no? Bueno, ¿cuándo se da un primer salto cuántico con respecto a la visibilidad de estos movimientos sociales que tienen como carga o como parte del crecimiento agroecológico en los diferentes territorios? Pues es cuando la FAO justamente asume en su discurso la necesidad de hacer un planteamiento distinto, ¿no? Y bueno, empieza a hablar de seguridad alimentaria. Y bueno, empieza a dar, ya ustedes ya se dieron cuenta, todo el recuento que se generó a partir de esta propuesta centralizada desde la FAO. Pero ahí es donde vuelven a aparecer los movimientos sociales y dicen, hey, o sea, si bien pudo ser cooptado la esencia o parte de la esencia del concepto en el término seguridad alimentaria, surge alternativamente el término soberanía alimentaria. ¿Y quién lo promueve? Pues las organizaciones que venían justamente participando en estos colectivos, intentando visibilizarse en sus territorios como generadores de una agricultura distinta, ¿sí? Entonces, esto es ya se mencionó en la mañana, justamente cuál fue el papel, ¿no? que jugó en este caso Vía Campesina. Bien, gracias. Solamente estoy tratando de llevar una secuencia de ideas y estamos tratando de proyectar estas alianzas, este trabajo colectivo que se fue dando de tiempo atrás. Pero ahí también surge, ¿no? Otro momento importante, a partir de esta discusión que se dio previamente con el término de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, también surgen los objetivos del desarrollo sostenible. Y son estos los que ahora pues rigen la política pública en muchos de estos lugares donde ya existían estos colectivos o ya existían estas interacciones. Bueno, el COVID pues nos hizo reaccionar en ese sentido. Ya hablaron también de esta alianza, esta es de las últimas alianzas que hemos podido documentar en términos de hacer más visible el término soberanía alimentaria y en donde los países de nuestro continente pues están jugando un papel importante, está impulsado por algunos organismos, actualmente está sumado por ejemplo a IMAELA, ¿no? Entonces, bueno, hay que reconocer que sin este enfoque transdisciplinario de la agroecología, pues no hubiese sido posible lograr esta integración social que la fuera haciendo cada vez más y más trascendente. Tampoco vamos a dejar de lado el hecho de que en nuestro país, pues ya se los dijeron claramente aquí varios de nuestros antecesores, de cómo este intento de rescate de conocimiento original y el diálogo de saberes pues son parte de ese proceso, ¿no? Entonces, aquí lo trascendente es este salto intelectual en el sentido de empezar a atender situaciones complejas, ¿no? Ya no voy a ahondar, creo que ya les pusieron bastantes ejemplos, y bueno, cómo se empieza a caracterizar justamente esta forma de trabajo, bueno, a través de un enfoque sistémico, a través de generación de conocimiento holístico y sobre todo de un sentimiento ético, de un sentido ético, perdón. Y bueno, desde la academia se empieza a integrar prácticamente toda esta intención y se empieza a generar teoría agroecológica, ¿no? Y ya el doctor Gliessman pues es parte de eso, ¿no? Entonces no voy a entrar a detalle, pero sí vamos entendiendo entonces que el lugar de la fortaleza que pueda tener en un momento dado estos sistemas productivos es justo esta intención de acercarse a los procesos naturales y bueno, la ingeniería agroecológica tiene un lugar importante, ¿no? Sabía que el reto era mantenernos despiertos y no sé si lo estoy logrando. Bueno,
Justo entonces ahí se va dando nuevamente, ¿no? A partir de toda esta colectividad, toda esta asociación, es que nace o hay la oportunidad de integrar una sociedad que se enfoque a recoger, a integrar a la academia y a todos los sectores que están involucrados en sistemas productivos alternativos que encajan en este gran concepto de agroecología, ¿no? Y Somexa, pues ese es su papel. Entonces, aquí el principio fundamental que hemos tratado de mantener es que la agroecología nos ayuda a pensar espiritualmente, como ya se dijo, y colectivamente. O sea, no es más que rescatar lo que ya se ha venido intentando, tratando de hacer distinta, una agricultura, una forma productiva distinta, y otro elemento fundamental de la organización tiene un componente de base social amplio, ¿sí? Ahora, ¿cómo se fue dando esa masa crítica que ahora se puede aglutinar en México a través de una sociedad como Somexa? Bueno, fue a partir de procesos formativos en las universidades y en los centros de investigación, ya lo vimos. O sea, no fue por generación espontánea, también hubo esa necesidad de, desde los centros de formación, impulsarla, ¿no? Y fue incluso primero en los centros de posgrado y después en los centros de básicos, de formación de licenciatura. Y siempre ha sido un posicionamiento a contracorriente. Ahí el liderazgo y la imagen del trabajo del maestro Xolo, ya reconocida en las presentaciones anteriores, ya se hizo todo este recuento histórico, ¿no?, de los 70s, en donde justamente de ahí se va dando este proceso de incremento de la masa crítica. A mí no me gusta decir masificación, ¿no? Es más bien eso, o sea, fue introducir conceptos, discutirlos e ir generando cuadros, recursos humanos capaces de ir a interpretar esa realidad desde una forma de pensamiento mucho más holística, mucho más cercana a esa complejidad. Generar pensamiento complejo no es fácil. Y bueno, pues se empiezan a enfrentar o se empiezan a dar este tipo de interacciones, ¿no? Este es un ejemplo de una red en donde la Red Nacional de Café, que es donde tuve el gusto también de estar mucho tiempo allá en Huatusco y me dio oportunidad de conocer muchos colegas con el café, pues que dio para hablar sobre esta integración de la investigación de Huarache, ¿no? Entonces no eran todos los investigadores, no eran todos los centros de investigación, no eran todos los, digamos, el recurso humano que estaba ahí, éramos algunos, y éramos los raros, y éramos los contracorriente, ¿no? Pero pues eso es lo que fue dando justamente el crecimiento de esa masa crítica. Después vino ya las definiciones formales, ¿no?, en donde eso es lo que da la posibilidad, perdón, otra vez me estoy adelantando, ¿no? Este es otro salto cuántico importante, cuando se acuña realmente el término Sustainable Development, es cuando entonces como que se toma más en serio esta posibilidad, ¿no? Ahí es cuando se empieza a hacer necesaria, ¿sí?, el incremento justo de esta masa crítica. Entonces todos los investigadores y los recursos humanos formados en los centros de investigación, en el posgrado, se empiezan a mover a una escala más baja de formación. Entonces es cuando empiezan a nacer los programas de licenciatura, ¿no? Entonces a partir de esa discusión en los centros de investigación y en los posgrados, empieza a pensarse en la necesidad de crear programas educativos desde una formación más básica. Es el caso nuestro. Por cierto, vamos a cumplir años próximamente. Y bueno, entonces ahí empezamos a trabajar en este proceso de inducir el pensamiento complejo a través de la solución de problemas reales y prácticas participativas, ¿no?, que es una forma de entender la realidad que es compleja, que es dinámica y que, bueno, es la base para poder entender a la agroecología. Bueno, aquí es el ejemplo, aquí el programa de agroecología se crea aquí en Quintana Roo, aquí donde estamos, en el 2007. Entonces viene de esa
historia un poco que traté de ir reconstruyendo con la intención de entender el por qué. Básicamente es que, bueno, hemos ido generando, ¿sí?, el incremento paulatino de esa forma de pensamiento que ahora podemos llamar movimiento agroecológico. Y bueno, ese es otro momento importante, ¿no? He estado tratando de señalar algunos. Este es otro momento importante en nuestro país, ya hablamos de ello, ¿sí?, con o sin, digamos, éxito o no, pues se da la oportunidad de hacer visible justamente todo este esfuerzo, ¿sí? Entonces, se dice que nos empezó a hacer justicia la revolución, yo no lo sé. Lo que sí sé es que fue un momento importante, ¿no? Y de ahí se abre la caja de Pandora, se da la oportunidad, entonces sí, de hacer mucho más visible el trabajo de los agroecólogos, pero se empiezan a demandar, sí, justamente una cantidad importante de técnicos que sean capaces de incrustarse a esta política pública, sí, con prácticas distintas a la agricultura convencional. Entonces ahí es donde, digamos, ya la sociedad en sí empieza a incorporarse más allá de lo que fueron estas experiencias exitosas, estos programas promovidos desde instancias externas y en donde gradualmente se ha ido sumando a estos conceptos de desarrollo sustentable y los objetivos del desarrollo, ¿sí?, que ahora se manejan para poder encontrar el sentido práctico de esta actividad. Bueno, estas solo son cifras de cómo el gobierno pues ha ido registrando el incremento de las prácticas agroecológicas, es como una evidencia, ¿no?, de qué tanto pudo avanzar ese programa, y este es un ejemplo de la intención de seguir formando o seguir promoviendo la formación a nivel licenciatura en diferentes universidades, ¿no? Esta es una invitación que se hizo a un grupo de colegas para poder hacer un programa nacional de agroecología, ¿no? En esta idea, programa educativo a nivel licenciatura, ¿sí?, que pudiera insertarse en las escuelas, en las universidades Benito Juárez o en cualquier otra que pudiera ser receptiva, como el caso de la intercultural. Este es el caso justamente de lo que se logró a partir de ello, la creación de la carrera de agroecología en la intercultural, en la sierra de allá del estado de Chiapas, y esta es otra que está aquí en Tabasco, que está empezando a nacer, está en proceso, o sea, se sigue tratando de atender esa demanda cada vez más creciente de recurso técnico que tenga estas bases. Entonces, de ahí la pertinencia de este foro, porque es necesario dar orientación a la creación de estos espacios formativos, ¿no? Y bueno, pues aquí esto va para real, o sea, la política pública en ese sentido va a seguir, no querramos o no, por lo menos otros 6 años vamos a tener que continuar en esta situación. Entonces, pues ahí la sociedad pues tiene un papel muy importante, o sea, Somexa tiene justamente la obligación de seguir integrando hasta donde sea posible todas estas visiones que nos ayuden a orientar la política pública y que, bueno, desde nuestro punto de vista, pues abonar a lo que pudiera ser pues una escuela mexicana de pensamiento agroecológico, como lo pide mi tocayo Mariaca, ¿no? No sé cómo ande de tiempo, pero voy a tratar de ir cerrando. Entonces, bueno, la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible se transformó a Sociedad Agroecológica Mexicana por términos legales, pero nuestro acrónimo sigue siendo Somexa desde 2015, cuando nació allá en Villahermosa, Tabasco, y donde se ha ido consolidando a lo largo de estos años. Justo tenemos una diferencia importante. Hace poco me invitaron a otro foro, en donde me decían, ¿y cuál es la diferencia entre Somexa y otras organizaciones científicas? Y les dije, bueno, es que afortunadamente esta sociedad no nació como la de entomología, la de fitopatología. ¿Dónde nacieron estas sociedades? Al seno de la academia. En este caso no fue así. Aquí aprovechamos justamente el envión de las organizaciones sociales, de los productores alternativos, de los movimientos de agricultura y demás, y nos sumamos
como siempre lo habíamos venido haciendo, y le pusimos un nombre. Esa es la diferencia. Entonces, aquí lo académico es muy importante, sí, pero no es lo único. Y la base social la construyen, pues toda esta masa crítica la constituyen, toda esta masa crítica que se está formando y que está participando en los programas, que no podemos hacer a un lado. Por lo tanto, ¿existe una sola escuela de pensamiento agroecológica en México? Pues en esencia no, disculpen quien pensaba que sí, pero la verdad es que no. La agroecología de origen y en esencia es plural, ¿sí? Nace del reconocimiento y el respeto a la vida en primer lugar y a las diversas formas de relacionarse con ella. Por lo tanto, es un bien colectivo, no acabado para nada. La agroecología es un proceso en construcción social, porque nace de estas interacciones y estas son infinitas, dada la naturaleza humana de irnos adaptando al cambio. Por lo tanto, vamos creando nuevas condiciones de vida conforme vamos justamente avanzando en esto. Para terminar, quiero decir, también en plural, y no es por pose, porque vengo representando a una sociedad que integra a diferentes sectores en torno al tema de la agroecología en México. Consideramos que si bien existen bases, porque ya las tenemos principios generales agroecológicos, esa es como la ruta, ¿sí? Es la carretera, pero estas deben ser ajustadas a las diferentes realidades nacionales y por lo tanto generar su propia escuela de pensamiento. Cada territorio tiene esa oportunidad, eso creo que ya lo hemos visto y por eso este es como un recuento de todo lo que se ha hablado esta mañana. Entonces, la integración de todas estas, que además son infinitas, porque pueden seguir evolucionando, porque se pueden seguir adaptando a los cambios que nos presenten nuevos retos, podrán ser consideradas como las formas de pensamiento agroecológico mexicano, siempre en plural, dando el papel protagónico de las colectividades que las conciben. Estos son intentos que han de alguna forma distraído esta posibilidad que les puse, que es la reglamentación agroecológica. Con esto cierro. Se ha querido formalizar en una sola línea vertical cuál podría ser la agroecología, ¿no? Y este es un ejercicio que se hizo para la Ciudad de México. Y ya mencionaron el caso también de Colima, de Álvarez, ¿sí? Son propuestas verticales que finalmente son de muy buena voluntad, pero que de repente pudieran ser solamente aplicables a esos espacios y son la base nada más, son la guía, son la carretera, ¿sí? A manera de conclusión, en este minuto que me queda, dado el carácter holístico y plural que dio origen a la agroecología y en particular a la agroecología mexicana, así como el peso de la movilización social para hacerla visible y masificarla, perdón por el término, se puede hablar de principios agroecológicos de aplicación nacional, flexibles y moldeables, que no se ajustan a una sola escuela de pensamiento agroecológico, pero que sí le dan un carácter de identidad nacional, o identidad, si le quieres poner el plural, tocayo. Nada más me queda agradecer de quienes he aprendido todo este discurso y que espero les haya sido útil y abone a la discusión de más adelante. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Jarquín.